Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Me Gustaría Saber, un programa donde respondemos sus preguntas a la luz de la palabra de Dios. En este día me acompañan de nuevo dos grandes hombres, Pastor Esteban Bor, director de este ministerio Secrets and Seal. Pastor, bienvenido. Qué gusto poder estar con usted aquí en este panel. Gracias, pastor. El gusto es mutuo. Gracias. Y nuestro querido Pastor Manrique, yo le he mencionado esto en programas anteriores, pero cuando yo estaba haciendo mis prácticas, pues el Pastor Manrique fue mi mentor, así que el aprecio es grande hacia él y ahora me siento privilegio honrado aquí teniéndolo en este programa. Pastor, bienvenido. Felices de estar aquí, gracias. Gracias, Pastor. Miranda. Y a ustedes por sintonizarnos, gracias por escoger ver nuestro programa. Queremos, antes de comenzar con las preguntas, recordarles que ustedes pueden enviar sus preguntas a este correo tv@zoomtv.org. Voy a repetirlo una vez más, tv@zoomtv.org. Envíenos sus preguntas y cuando llegue el turno las responderemos. Voy a pedirle al pastor Manrique que nos pueda dirigir una palabra de oración. Con gusto, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos abrimos tu santa palabra para poder responder inquietudes que las personas que ven Zoom TV en diferentes lugares del mundo hacen a través del correo electrónico. Y te pedimos, Señor, sabiduría, que tu Espíritu se manifieste en este lugar, Amén. Que toque nuestras mentes y sobre todo que toque cada corazón que estará atento escuchando este programa. Sí, Señor. Señor, permite que de esa manera, al no tener dudas, nuestra fe pueda crecer y pueda también ser compartida a otros que necesitan saber que Cristo pronto vendrá en gloria. Amén. Amén. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta que nos la envía nuestra querida hermana Kayla Hastings. Es una pregunta doctrinal en cuanto al Hijo. Nos dice: bendiciones, hermanos, disfruto mucho de la programación de Zoom TV. Soy nueva en la fe adventista y tengo mucho que aprender y me gustaría saber cómo puedo comprobar que Jesús no es un ser creado. Muchas gracias. Excelente pregunta acerca de Jesús, si es un ser creado o no. ¿Qué respondemos? Bueno, vamos a comenzar, porque hay muchos textos que Muy bien. podemos usar, pero comencemos con Juan 1, 1 al 3. ¿Ok? Un texto explícito a donde nos dice que Jesús es Dios. Correcto. No es la misma persona que el Padre, pero es igualmente Dios que el Padre. ¿Quién quiere leer eso? Juan 1, desde el versículo 1, ¿verdad, pastor? Sí. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dos puntos importantes que yo veo en estos versículos. Número 1 dice explícitamente, el verbo era Dios. Correcto. No dice en el principio llegó a existir el verbo, dice el principio ya era el verbo, Correcto. y dice que el verbo era Dios, y luego el versículo 3 dice que nada de lo que existe en el universo fue creado sin que Él lo hiciera. Así es. Es decir, Él preexistió absolutamente todo. Este pasaje para mí claramente indica que Jesús es Dios en todo sentido de la palabra. Así es, desde luego. Hay varias maneras de poder demostrar bíblicamente que Jesús no fue creado. Otra de las maneras sería mostrando en la Escritura que Jesús es adorado. Lo adora. Al único que se adora en la Biblia es a Dios. Correcto. Y entonces vamos a mirar quizás dos textos. El primero de ellos está en Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 13. Apocalipsis 5:13. Ahí está, si alguien quiere leerlo, por favor, gracias. Muy bien, yo lo puedo leer. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Nos dice: a todo lo creado que está en el cielo,
sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Si ustedes notan, este versículo muestra a toda la creación adorando y alabando al Cordero. Esto, sin lugar a dudas, es un texto que nos permite ver que es Dios. Y ahora ustedes, ¿por qué dirán? Porque alguien dice, bueno, y entonces no es Dios, quizás es un ángel y lo están adorando. Pero es que los ángeles no permiten que recibir adoración. Así es. Correcto. Y tampoco encontramos que se adore a seres humanos. Y si en algún momento se adoró, o la Biblia registra que se adoró a algún ser humano, pues eso es paganismo. Correcto. Así que para poder corroborar esto, que los ángeles no pueden recibir adoración, pues vamos a otro texto que está mismo en Apocalipsis, es el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Dice, yo me postré a sus pies, es decir, Juan se postra ante un ángel, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay dos elementos importantes en este versículo. Bueno, el versículo 9 dice que es un ángel, ¿no? Leímos solo el 10, pero el contexto así lo presenta. Y hay dos elementos. Número uno, pues que aquí los ángeles no reciben adoración. O sea, los ángeles se ponen, en este caso el ángel se está poniendo en el mismo nivel de Juan. Y dice, no, tú no me adores, yo soy consiervo tuyo, Exacto. Trabajamos unidos para Dios. Una criatura. Somos una criatura, fuimos creados por Dios. Y aquí está el segundo aspecto. El segundo aspecto es adora a Dios. O sea, el único que es digno de adoración es Dios. Es Dios. Entonces encontramos a través de la Escritura muchas veces donde Jesús es adorado. De hecho, Pastor Manrique, el testimonio mismo del Padre corrobora eso. Porque en Hebreos 1, versículo 6, aquí el Padre mismo ordena a los ángeles Ok. y nos dice, otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces, el Padre mismo dice al Hijo que se está centrando en el trono, el Padre mismo da orden y dice, adórenlo todos los ángeles. O sea que si el mismo Padre corrobora y dice que lo adoren todos los ángeles, pues el mismo Padre da testimonio de que su Hijo es Dios igual que Él. Y esa es la razón por la que todos los seres lo adoran. Lo adoran, correcto. ¿Sabe? Así que ninguna criatura, ninguna obra creada debe ser adorada. Pero las criaturas, la creación debe adorar al Creador. Exacto. Ahora, ¿qué otros textos podemos dar que demuestran que Jesús es Dios, que el Señor Jesucristo no fue creado? Obviamente, si Jesús es Dios, no es un ser creado. Desde luego. Desde luego. Bueno, hay muchos. Yo quisiera dar uno del Antiguo Testamento. Ok. Este lo encontramos en Éxodo 23, versículos 20 y 21. Es una teofanía que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento en referencia a Dios y se usa específicamente para el Hijo, que es el ángel de Jehová. Y nos dice el versículo 20 y 21, este es hablando Dios el Padre, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Dicho sea de paso, el hecho que diga que es ángel, ya vimos la diferencia entre los ángeles creados. Cuando se presenta al ángel de Jehová, es el mensajero de Dios con un propósito específico acá en la tierra de salvación. Dice, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Luego dice el versículo 21, compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Ahora, el nombre de Dios es Jehová, que significa el que tiene existencia por sí mismo, el eterno. Entonces, si Jehová dice el Padre, mi nombre está en él, en el ángel de Jehová, significa que este ángel de Jehová también es eterno. Correcto, correcto. Hay otro aspecto que me gustaría destacar y es el hecho de que Jesús aparece en la Biblia en varias partes como el creador de las cosas.
Ya el pastor Borlo dijo al inicio, cuando leyó Juan 1:3, donde todas las cosas, ¿cierto?, por él fueron creadas, pero la Biblia sigue hablando de ello. Entonces, el creador, el único que puede crear es Dios. Y si Jesús puede crear, pues Jesús es Dios y no alguien creado. Así que miremos por lo menos Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, donde así lo presenta la palabra de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Me voy a devolver, voy a hacer una pausa, voy a devolverme al 15, para beneficio de todos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así es. O sea, ese texto es muy contundente. Poderoso. Muy poderoso, de que Él es creador, no creado. ¿Está bien? Clarísimo. Ahora, también podemos presentar Éxodo 3 y compararlo con Juan 8, 58 y 59. ¿Vamos a hacer eso? Ok. Éxodo 3, se le aparece a Jehová en una zarza ardiente, a Correcto. Moisés, Sí. y Moisés le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre? Cuando yo vaya ante Israel, ¿qué nombre les voy a decir? Correcto. Vamos a leer el versículo 14, tal vez, Pastor Miranda, si puede leer el versículo 14. Éxodo 3:14, ¿correcto? Sí. Muy bien, nos dice, respondió Dios a Moisés, la respuesta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, el que está hablando allí es Jesús. Y noten que se le da el nombre Jehová. Sí, correcto. El nombre es Jehová, yo soy el que soy. El que está allí hablando es Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a Juan 8 y el versículo 58 y 59. Jesús dijo algo revolucionario que, mejor dicho, sacudió a los que estaban escuchando. Dijo lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, gramaticalmente como que no tiene mucho sentido, porque generalmente diríamos, antes que Abraham fuese, yo fui. Pero eso dice, antes que Abraham fuese, yo soy, lo cual significa que es el mismo ayer, hoy, para siempre, que siempre ha existido. Ahora, ¿entendieron los judíos el nombre que se está atribuyendo a Jesús aquí? El versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque en el Antiguo Testamento el castigo por profesar ser Dios era el apedreamiento. Y era considerado como blasfemia también. Ellos entendían muy bien que Jesús estaba reclamando ser el yo soy, el Dios que apareció en la zarza ardiente. Muy bien. Así que hasta aquí vamos bien. Hemos mostrado varias razones por las cuales creemos que Dios no es creado. Y vamos a agregar una más. Es que la Biblia muestra que Jesús es eterno y que está en igual condición que el Padre. Correcto. Y podemos comenzar con Isaías. Isaías el capítulo 9, el versículo 6. Isaías 9, 6. La palabra del Señor declara aquí, profetizando acerca del Mesías, lo siguiente. ¿Quién quiere leerlo? Muy bien, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está. Noten cómo Isaías profetizando, o sea, para todo estudioso de la Biblia está claro que esta es una profecía acerca del Mesías. Y está claro aquí que se está hablando de Jesús como Padre eterno. Pero bueno, este es solo uno de los versículos que hay acerca de la eternidad de Jesús. Quiere decir que si Él es eterno, que ha existido desde siempre, pues nadie lo creó, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, Apocalipsis 22:13, que también deja ver esa plenitud
de Dios, de Jesucristo, a través de todos los tiempos. Apocalipsis 22:3. 22:3. 13. 13. 22, ¿ok? 13. Sí, correcto. Muy bien, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si Jesús dice que Él es el alfa y la omega, si Jesús dice que Él es el principio y el fin, quiere decir que no hay nadie antes de Él. Correcto. No hay nadie antes de Él. Así que esto es suficiente, o sea, este es otro de los argumentos fuertes para decir que no hay posibilidad para decir que Jesús fue creado. Él es el creador. Así es. Cuando se profetizó del nacimiento de Jesús en Miqueas 5:2, nos dice las Sagradas Escrituras, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Y esto es una referencia directa a Jesús, incluso se menciona Belén, donde nacería. Y dice que sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Yo pienso que hemos dado suficientes argumentos para decir que Jesús no es creado, ¿verdad? Así que no sé si habría algo más que agregar a esto. Yo creo que los textos que hemos presentado son contundentes. Podríamos conseguir algunos más, pero yo creo que los que hemos presentado son suficientes porque hay muchas preguntas y no siempre podemos espaciarnos un programa entero en una de las preguntas. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta que nos la hace Yesid Chiang. Es una pregunta un poco larga, la voy a resumir. La pregunta tiene que ver con la genealogía de Jesús. Donde la Biblia dice en el libro de Mateo 1:16 que José era el padre adoptivo de Jesús. Y en Mateo 1:2 que él proviene del linaje de Abraham. Pero en Mateo 1:1 dice que el Señor Jesucristo es el hijo de David e hijo de Abraham. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dice que el Señor Jesucristo es hijo de David o de Abraham si José, padre adoptivo de Jesús, es el descendiente directo de esta genealogía y no engendró a nuestro Señor Jesucristo? Así que esta es la pregunta en cuanto a la genealogía de Jesús. Pastor Manrique, Pastor Bor. Sí, las dos genealogías, bueno, quizás tenemos que ubicarlos en contexto, ¿verdad? Muy bien. Y entonces vamos a ubicarnos en el contexto. Comencemos con Mateo el capítulo 1. Y entonces, en Mateo el capítulo 1, vamos a encontrar desde el versículo 1 la genealogía de Jesucristo. Hay algo interesante y es que cuando usted lee las dos genealogías, tanto la de Mateo 1 como la de Lucas, el capítulo 3, va a encontrar algunas diferencias sustanciales en los nombres. Cada uno de los escritores hace la genealogía por un lado diferente, pero el propósito de ambas genealogías es poder demostrar que Jesús es descendiente directo de David. Así es. Por eso se le llama hijo de David, ¿verdad? Porque la promesa fue dada a David. ¿Y qué promesa se le dio a David? Pues de que él tendría que, de su descendencia, vendría a nacer alguien que regiría a Israel. Así que, para que se cumpla esa profecía, tenía que ser alguien que viniera de ese linaje. Y David pertenecía a la tribu de Judá. Eso quiere decir que debía ser de Judá. Ustedes van a encontrar cómo la genealogía termina con José, que proviene de Judá. Pero aquí el tema está claro. Voy a leer Mateo el capítulo 1, el versículo 16, ¿no? Y entonces dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué aparece aquí José, que es lo que esa es la pregunta que nos hace, en lugar de decir que María, que es la que tiene, digámoslo así, está ligada en sangre y carne con Jesucristo, que sería el Mesías, ¿por qué no aparece ella? Allí no aparece el padre de María, sino aparece el padre de José. Esa es la pregunta, sí. José no es el padre biológico, pero ¿por qué se dice que es descendiente de Abraham y de David? Sí, lo que muchos estudiosos opinan al respecto es que lo que presenta Mateo pues es la genealogía de José, pero que lo que presenta Lucas tiene un poco más luz hacia la genealogía de María. Y la razón es porque hay una diferencia muy clara entre los nombres de una genealogía y los nombres de otra. Pero yo sé que el pastor Bor quizás quiere hablarnos más de eso.
hay un punto a donde podemos tener absoluta claridad, y es que tanto José como María eran de la tribu de Judá. Ok. Es decir, Jesús tenía derecho al trono tanto por el linaje de su padre adoptivo y especialmente por el linaje de su madre. Ahora, el padre de Jesús fue Dios el Padre. Solamente tuvo una madre humana. Correcto. Y sin embargo, en Romanos 1:3, Pablo dice algo muy interesante. En Romanos, si vamos ahí a Romanos 1 y el versículo 3, dice, y vamos a leer del 1 al 3 para captar el contexto. Pastor Manrique, si puede leer eso. Claro que sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, por parte de José, no era linaje de David según la carne, No, porque el padre era Dios el Padre. porque era adoptivo. Así que tiene que ser por parte de su madre, que era del linaje de David. Correcto. Elena White, que siempre está en armonía con la Escritura, cuando la estudiamos con cuidado, escribió lo siguiente en El deseo de todas las gentes, página 30. Hubo ángeles que acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del Imperio Universal para que libertase a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre, interesante, a la madre de Jesús a Belén. Bueno, ¿y el padre qué? Seguimos leyendo. Ella era del linaje de David. Y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. De Belén había dicho el profeta, saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real, es decir, ni José ni María fueron reconocidos por su linaje, el linaje de ellos. Así que Jesús tenía derecho al trono porque era descendiente de la tribu de Judá por María y también por parte de su padre adoptivo, José. Qué lindo ver que la palabra de Dios nos muestra que por lado y lado, pues tenía el mismo linaje, para que veamos que es un descendiente directo de David. Y pienso que aquí Romanos 1:3 es el versículo clave para que nos aclare esto, que tenía que ser de carne. Así es. Y la prueba bíblica es el hecho que ellos tuvieron que ir a tomar el censo a Belén, pues muestra que esa era su tribu, la tribu de Judá. Sí. Tenían que ir, según la cita, tenían que ir a la ciudad de donde era David. Así es. Muy bien. No sé si con eso ya está todo respondido. Pienso que está claro. Creo yo. Está bien. Creo que sí. Muy bien. Vamos a, en los minutos que nos quedan, que son pocos, vamos a responder una pregunta que nos hace el hermano Henry Anset desde Venezuela. La pregunta básicamente dice, ¿se puede tener negocios que tratan con el turismo en el día sábado? En otras palabras, aunque la persona que es dueño no trabaje en el día sábado, puede tener trabajadores que trabajen y sigan el negocio, porque pues, el día sábado es el día que más las personas van a separar cuartos en el hotel. Así que, ¿qué consejo encontramos en la inspiración? Lo interesante es que en la pregunta él menciona que es operador turístico en el Parque Nacional Morrocoy, Estado Falcón. Yo he estado personalmente ahí muchas veces. Cuando era niño, mis padres iban allá y ya de adulto también iba allá a una playa muy hermosa. Y es una pregunta muy interesante. Tal vez podríamos leer un poquito más de la pregunta. Dice, no la veo fácil y aún más ahora donde tenemos una semana restringida de por medio, que era en Venezuela, y la situación actual económica para nuestro gremio no está nada fácil.
Le comento que como productor agrícola ya lo he logrado. Nuestro día de descanso en la finca son los sábados, pero en turismo no veo cómo hacer. Espero sus comentarios y dígame cómo hago para saber cuándo podré escuchar su respuesta. Quiere que le digamos cuándo va a sintonizar este programa para que él pueda ver la respuesta. ¿Qué podríamos decir en cuanto a este conflicto que tiene el hermano? Pues pastor, yo veo el asunto muy sencillo. Hay muchos tipos de trabajos que hacer en el mundo. El trabajo es la manera que Dios nos permite para ganarnos la vida. Si mi trabajo me está interfiriendo en yo poderle ser fiel al Señor, simplemente debo cambiar de trabajo. Mire que él está funcionando muy bien en el tema agrícola. Sí. Y en el tema agrícola paró con todos sus empleados, paró su maquinaria y ahora está descansando el sábado como es el Día del Señor. Pues en el tema de turismo, si ese tema le está trayendo problemas porque tiene que trabajar en sábado, porque tiene que hacer reservas en sábado, mi recomendación sencilla a la luz de la Escritura es que cambie de día. ¿Y por qué? Porque así lo dice Isaías 58, 3 y 14. Que debo retirar mi pie de hacer mi voluntad en el día santo. Así que no es que yo debo acomodar el trabajo para guardar el sábado. Exacto. El tema es que ese tipo de trabajo no le va a permitir ser fiel al Señor. Y si es fiel al Señor, Dios no lo va a desamparar. Amén. Yo recuerdo cuando vivía en New Jersey, había una hermana, Nélida del Rosario, que tenía una peluquería. Y las peluquerías funcionan el sábado, ese es el día grande. Sí. Y ella aceptó el mensaje y decidió cerrar la peluquería el sábado, el salón de belleza el sábado, para luego abrir el domingo. Y ella creía que iba a fracasar, pero varios años después me dijo, pastor, el negocio funcionó 1000 veces mejor abriendo domingo que sábado. Amén, gloria Así a Dios. que Dios, cuando nosotros somos fieles a Él, Dios nunca nos desampara. Dios siempre interviene. Y este hermano que tiene este negocio turístico, si ese negocio tiene que dejarlo, Dios le va a conseguir un negocio mejor. Así es. Así es. Muy bien, así que ser fieles a Dios, colocar a Dios primero en nuestras vidas, es el consejo para nuestro querido hermano. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en este programa. Nos vemos hasta la próxima. Hay muchas más preguntas interesantes que nos han llegado, así que sintonízanos. Dios te bendiga.